Vamos a proseguir con la clase 2, que corresponde a las unidades 2, aparato cardiovascular, y unidad 3, aparato respiratorio. Recordemos que nuestro corazón está formado por dos bombas separadas, ¿ok? Una que está a la derecha y otra que está a la izquierda. La derecha, por su parte, bombea sangre hacia los pulmones. Aquí están las venas pulmonares, que es el único lugar en el cuerpo donde prácticamente el color descrito en los libros es diferente, ¿sí? Usualmente relacionamos el rojo con sangre oxigenada, como mencionaron sus compañeras, y el azul con sangre sin oxígeno. Pero a nivel del corazón esto varía. Entonces, del lado derecho están las venas pulmonares en rojo, que llevan la sangre hacia, que trae la sangre de los pulmones con el oxígeno, ¿verdad? Y también vamos a tener las arterias pulmonares. Esta que está aquí, grandotota, que ella va a llevar sangre sin oxígeno al pulmón, ¿ok? Y del lado izquierdo, entonces, tenemos una bomba de sangre que lleva la sangre hacia los órganos periféricos, obviamente, sangre con oxígeno. Los ventrículos, que también podemos verlos en esta imagen, ¿ok? Acá están las aurículas y acá abajo están los ventrículos. Eso lo vamos a ver con mayor detalle en el taller que vamos a realizar. Tienen una principal fuerza de bombeo que impulsa sangre de dos maneras. Hacia la circulación pulmonar por el ventrículo derecho y hacia la circulación periférica por el ventrículo izquierdo. En este pequeño video estamos viendo la mecánica del corazón. Lo que está en amarillo, lo que estamos viendo en amarillo, se traduce acá en el trazo de electrocardiograma, el complejo PQRST, ¿verdad? Más que nada, lo amarillo indica los impulsos eléctricos, ¿ok? En cuanto al funcionamiento normal del músculo cardíaco, va a estar formado por tres tipos principales de músculo cardíaco. El músculo que está en las aurículas, el músculo que está en los ventrículos y las fibras musculares especializadas que se dedican a la excitación y a la conducción. Por su parte, el músculo auricular y ventricular se contrae de manera muy similar al músculo esquelético. Lo único que variará sería la duración de la contracción, que es mucho mayor. Las fibras especializadas de excitación y conducción se contraen solo débilmente porque contienen muy pocas fibrillas contráctiles. En cuanto al potencial de acción del músculo cardíaco, no es más que aquel que se registra en las fibras musculares ventriculares y que tiene un promedio aproximado de 105 milivoltios. Después de la espiga inicial, la membrana permanece despolarizada durante aproximadamente 0.2 segundos. Aquí en la grafiquita estamos viendo los segundos por los milivoltios. Estamos viendo las fibras de Purkinje, que son las que están hacia la parte baja del corazón, y estamos viendo el músculo ventricular. Lo que llamamos meseta es esta parte que está aquí, como que se mantiene o quisiese mantenerse constante. Y en cuanto a los milivoltios, pues eso representa la polarización y la despolarización. La presencia de la meseta de potencial de acción se traduce en una contracción ventricular que dura hasta 15 veces más que
la del músculo cardíaco. En el músculo cardíaco, este potencial de acción produce la apertura de dos tipos de canales. Unos canales rápidos de sodio, ¿verdad? Iguales a los del músculo esquelético, y otros canales lentos que son de calcio y que se denominan canales de calcio solo. En cuanto al periodo refractario del músculo cardíaco, es el intervalo de tiempo durante el cual un impulso cardíaco normal no puede reexcitarse en una zona en particular, puesto que ya está excitado. Este periodo normal en el ventrículo es de 0.25 a 0.30 segundos y es más o menos lo que dura el potencial de acción de meseta prolongado. Hay un periodo refractario adicional que dura 0.05 segundos, durante el cual es mucho más difícil de lo usual hacer que el músculo se excite. Tenemos el ciclo cardíaco. Los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo del latido cardíaco hasta el siguiente se denomina ciclo cardíaco. Y cada ciclo es iniciado por la generación espontánea de un potencial de acción en el nódulo sinusal. Ahora vamos atrás. Aquí. Aquí inicia el latido, ¿ok? Que en el electrocardiograma se va a traducir en la P, en la onda P. Este nódulo sinusal está localizado en la parte, como vimos en la imagen, superolateral de la aurícula derecha y va a estar cerca del orificio de la vena cava superior. Estos potenciales de acción van a viajar desde allí rápidamente por ambas aurículas y después a través del nódulo AB, aurículo ventricular, hacia las fibras de Purkinje, así como vemos, ¿ok? Nódulo sinusal, aurículas, nódulo AB y las fibras de Purkinje, ¿ok? La actividad mecánica del corazón consta de dos fases principales, una fase de relajación y una fase de contracción, que también se conocen como diástole y sístole. En el ciclo cardíaco, como les mencioné, desde el inicio de un latido hasta el otro, o desde el sinusal hasta las fibras de Purkinje, primero vamos a tener una diástole auricular, donde las aurículas se llenan y todas las válvulas están cerradas. Como vemos aquí, esta es una válvula, esta es otra, y estas son las válvulas que llevan la sangre tanto al pulmón como al cuerpo. En la segunda diástole vamos a tener una presión auricular que aumenta y abre las válvulas auriculoventriculares y los ventrículos empiezan a llenarse de sangre. Al inicio de la sístole auricular, entonces las aurículas se contraen y los ventrículos están llenos de sangre. En el inicio de la sístole ventricular, entonces va a iniciar la contracción ventricular, la presión cierra las válvulas auriculoventriculares y las aurículas se relajan. En la sístole ventricular propiamente, entonces los ventrículos van a contraerse, aumentando la presión dentro del ventrículo. Las válvulas aórticas y aórtica y pulmonar van a abrirse y la sangre va a ser impulsada hacia la arteria pulmonar, que es esta, y hacia la vena pulmonar y hacia la aorta. ¿Okay? Al final de la diástole ventricular, entonces los ventrículos se vacían, se relajan y las válvulas aórticas y pulmonar se cierran. La duración del ciclo cardíaco, entonces, total, incluyendo la sístole y la diástole, es un valor inverso a la frecuencia cardíaca. Es decir, que si yo tengo una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, el ciclo cardíaco sería 1 entre 72, lo que me da aproximadamente 0.8 segundos por latido.
¿Ok? Acá entonces vemos las válvulas auriculoventriculares, las válvulas de la arteria pulmonar y la válvula de la aorta. Acá vemos entonces, más o menos un poco más rapidito, en los 8 segundos, cómo trabaja el sistema tanto eléctrico como mecánico del corazón. ¿Bien? Iniciamos por acá en el nódulo y trabajamos hacia las aurículas que se contraen, vamos a los ventrículos, al nódulo auriculoventricular que está por aquí y que después va hacia las fibras de Purkinje. En cuanto a los sonidos cardíacos, entonces, vamos a buscarlo en 4 puntos. Son los 4 lugares donde yo voy a buscar los sonidos del corazón y así saber si el corazón está bien. Voy a colocar, por ejemplo, el estetoscopio en el segundo espacio intercostal del lado derecho. Allí está, o allí puedo escuchar la válvula aórtica. Si me voy al mismo lugar, pero del lado contrario, voy a escuchar la válvula pulmonar. Si me voy al quinto, para ver, 1, 2, 3, 4, perdón, al cuarto espacio intercostal, yo voy a escuchar la válvula tricúspide. Y si me voy hacia el quinto, un poquito más hacia la línea media clavicular, voy a auscultar la válvula mitral. Entonces, tenemos 2 sonidos. El sonido loop-dub. Si usted se escucha el corazón, usted va a escuchar un tamborcito. Pero si tiene buen oído o es bueno en la música, puede que escuche un loop-dub. ¿Ok? El sonido S1 es cuando las válvulas auriculoventriculares, en este caso la tricuspidia y la mitral, están cerradas. Es el inicio de la sístole. Y el dub, que es un S2, se da cuando las válvulas auriculoventriculares, aórtica y pulmonar, se cierran. Eso da fin a la sístole y al inicio de la diástole. En cuanto a los sonidos cardíacos y el bombeo cardíaco, ¿cómo se relacionan? Cuando ocultamos el corazón con el estetoscopio, no se oye las aperturas de las válvulas porque este proceso es relativamente lento y no hay ruido. Pero cuando las válvulas se cierran y el líquido circundante vibra bajo la influencia de los cambios súbitos de presión, eso es lo que nos va a generar un sonido. Al contraerse los ventrículos también vamos a escuchar un ruido que se produce por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, la vibración tiene un tono bajo y es relativamente prolongada. Esto se conoce como el primer tono cardíaco o S1. Al cerrarse las válvulas aórticas y pulmonares al final de la sístole, se oye un golpe seco y rápido. Esto se da porque las válvulas se cierran rápidamente y el líquido vibra en un corto periodo de tiempo. Ese es el sonido S2 o segundo tono cardíaco. Volvemos al gasto cardíaco. ¿Okay? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón hacia la aorta durante cada minuto. Es la cantidad de sangre que fluye a través de todo el cuerpo. Tenemos entonces la precarga, que no es más que la presión durante el llenado del ventrículo. Aquí vemos aurícula, ventrículo acá abajo. La tensión que ejerce el músculo cuando comienza a contraerse. Y la poscarga entonces va de abajo hacia arriba cuando la presión arterial contrae la que se debe contraer el ventrículo. Y la carga contra la que el músculo ejerce su fuerza contráctil. Poscarga. El gasto cardíaco entonces es determinado en casi totalmente por la facilidad sanguíneo a través de los tejidos corporales que a su vez controlan el retorno venoso de la sangre hacia el corazón.
Entonces acá tenemos una formulita del gasto cardíaco donde vemos la frecuencia cardíaca por el volumen de cada latido. Eso nos da la cantidad de sangre por minuto. Entonces si se ponen a ver, ¿qué cantidad de sangre tienen las personas? Aproximadamente entre 5 a 6 litros de sangre. Entonces, según el gasto cardíaco, yo debo mover aproximadamente 5 litros de sangre por minuto. El gasto cardíaco tiene algo curioso, y es que también puede variar mucho con el nivel de actividad del organismo. Hay factores que afectan directamente el gasto cardíaco, por ejemplo, el nivel básico del metabolismo del organismo, el ejercicio físico, la edad y el tamaño de la persona. Tenemos que en varones jóvenes y sanos el gasto cardíaco va a ser de 5.61 litros por minuto, mientras que en mujeres va a ser de 4.91 litros por minuto. En un adulto en reposo, el gasto cardíaco medio puede ser de casi 51 litros por minuto. Bien, en cuanto a la regulación cardiovascular, entonces, recordemos que tenemos diferentes puntos reguladores. Por ejemplo, aquí tenemos el centro regulador a nivel del puente del encéfalo. Tenemos los centros reguladores cardiovasculares y respiratorios, ¿okay? Que trabajan a base de también comunicación con vasoreceptores a nivel de las arterias. Tenemos entonces vasoreceptores también en el arco de la aorta. Y esto nos va a relacionar las presiones que hay a nivel de el flujo sanguíneo al cerebro y las presiones que hay a nivel del flujo sanguíneo hacia el resto del cuerpo. Los mecanismos básicos mediante los que se regula el volumen que bombea el corazón son una regulación cardíaca intrínseca en respuesta a los cambios de volumen de la sangre que fluye hacia el corazón y un control en la frecuencia cardíaca y en el bombeo cardíaco por el sistema nervioso autónomo. Acá entonces vemos la ley de Frank-Starling, que recordemos que como estamos viendo la función normal del cuerpo, tenemos que ver también la regulación intrínseca del bombeo cardíaco, y esto se da por la ley de Frank-Starling, que establece que el corazón posee una capacidad intrínseca de adaptarse a volúmenes crecientes de flujo sanguíneo, y que cuanto mayor sea el llenado de sangre en los ventrículos, mayor será el volumen de sangre expulsado durante la siguiente contracción sistólica con una mayor fuerza de contracción. En cuanto al control del corazón por los nervios simpáticos y parasimpáticos, pues recordemos que la eficacia de una función normal en la bomba del corazón también está controlada por un nivel simpático y parasimpático, o mejor conocido como vagos, que inervan de forma abundante el corazón. Entonces, para niveles de presión auricular de entrada, la cantidad de sangre que se bombea cada minuto con frecuencia se puede aumentar en más del 100% por estimulación simpática. En el otro caso, los nervios vagos que se dirigen hacia el corazón son nervios parasimpáticos y el gasto se puede disminuir hasta un valor tan bajo como 0 o casi 0 debido a la estimulación vagal. En cuanto a los mecanismos de excitación simpáticos, tenemos que hay una estimulación intensa que puede aumentar la frecuencia cardíaca, sobre todo en adultos jóvenes, donde una frecuencia normal es de 70, puede subir hasta 180 o 200, e incluso raras veces 250 latidos por minuto. Obviamente a esas velocidades, pues, o esa cantidad de latidos por minuto, el corazón también puede sufrir daños. El aumento de la fuerza de la contracción cardíaca hasta el doble de lo normal, aumentando de esta manera el volumen de sangre que se bombea y aumentando la presión de eyección. Y también
puede aumentar el gasto cardíaco máximo de 2 a 3 veces, aumentando también el gasto que se produce por el mecanismo de Frank-Starling. La mayor cantidad de sangre que yo tengo a nivel del corazón, mayor el gasto. Cuando se inhiben los nervios simpáticos, se disminuye la función de la bomba por las fibras nerviosas simpáticas que descargan continuamente una frecuencia baja y mantienen un bombeo de 30%. Y cuando este sistema nervioso simpático disminuye por debajo de lo normal, produce una reducción de la frecuencia cardíaca de la contracción del músculo ventricular, aproximadamente hasta un 30% por debajo de lo normal. Seguimos con la estimulación parasimpática o vagal del corazón, que puede llegar a interrumpir el latido cardíaco durante algunos segundos, pero el corazón tiene otros sistemas, por ejemplo el nódulo auriculoventricular, tiene nódulos secundarios, que si el primario falla, el secundario le da continuidad. ¿Okay? Esto para evitar que la persona quede en un paro cardíaco y que el corazón simplemente no tenga cómo reiniciar el sistema eléctrico. ¿Okay? Siempre tiene un sistema de backup para reiniciar los latidos del corazón. Se puede reducir también una fuerza de contracción del músculo cardíaco en un 20-30% y las fibras vagales que se distribuyen en las aurículas más que nada y en los ventrículos muy poco. Entonces el efecto final de esta estimulación vagal no es más que la reducción de la frecuencia cardíaca en vez de reducir la fuerza. Y la gran disminución de la frecuencia cardíaca combinada con una ligera reducción de la fuerza de la contracción cardíaca puede reducir el bombeo ventricular en un 50%. Bien. Entonces, lo más importante que deben saber o que les debe quedar es que el corazón tiene nódulos principales, se genera un efecto de potencial eléctrico, intervienen algunos iones como el calcio y el sodio. Esto propicia potenciales que mediante esos estímulos eléctricos el corazón trabaja. Pero si estos nódulos primarios se ven afectados, ya sea un daño directo al corazón por alguna estimulación o sobreexcitación simpática o parasimpática, el corazón tiene nódulos secundarios que le van a permitir reiniciarse de una vez y continuar su ciclo normal de trabajo. Ahora vamos con el sistema respiratorio, aparato respiratorio. La respiración proporciona oxígeno a los tejidos y retira el dióxido de carbono. Y las 4 funciones principales de la respiración son una ventilación pulmonar, que se refiere al flujo de entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos, la difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre, el transporte de oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre y los líquidos corporales hacia las células corporales y desde las mismas, y la regulación de la ventilación y otras facetas de la misma. En cuanto a la mecánica respiratoria, como estamos viendo en esta imagen, los pulmones se pueden expandir o contraer de 2 maneras. Mediante un movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma, para alargar o acortar la cavidad torácica, ¿okay? Así como estamos viendo aquí. Y mediante la elevación y descenso de las costillas, que quizás, no sé si lo notan bien, pero hay una elevación y una expansión, ¿okay? Para agrandar la caja torácica. En cuanto a los músculos que causan la expansión y la contracción pulmonar, la contracción del diafragma es la que tira hacia abajo de las superficies inferiores de los pulmones. Entonces, luego de esta expiración, el diafragma simplemente se va a relajar y va a haber un retroceso elástico en los pulmones de la pared torácica y las estructuras que van entonces a comprimir hacia arriba los pulmones
propicia que se salga el aire. Ya tenemos los músculos de la expiración y de la inspiración vistos de lateral y vistos desde una visión anterior. En la expiración vamos a tener los músculos intercostales externos y los músculos serrato anteriores y los músculos externos cleidomastoideo y escalenos, sumado al diafragma, que es el músculo principal de la respiración. Y en la inspiración vamos a tener los intercostales internos, el oblicuo mayor del abdomen, el recto del abdomen y el oblicuo menor del abdomen. Estos músculos inspiratorios son los que elevan la caja torácica. Tenemos principalmente el intercostal externo, pero tenemos músculos secundarios, que ya mencioné, el esternocleidomastoideo, los serratos anteriores y los escalenos. En los expiratorios, entonces, descienden la caja torácica, están los rectos del abdomen, que empujan hacia abajo las costillas, y los intercostales internos, que son los que le dan una angulación a las costillas o entre una costilla y otra. La regulación, como les mencionaba, igual que la cardiovascular, está ubicada acá a nivel de la protuberancia del bulbo de, el puente. ¿Okay? Tenemos un centro neumotáxico, tenemos un centro apneústico, un grupo respiratorio ventral y un grupo respiratorio dorsal. A este nivel también, aunque no presentamos un dibujo en la unidad anterior, están los centros cardiovasculares. Entonces, por eso es que siempre que una persona de repente está en paro, va a tener una afectación respiratoria, o luego de una afectación respiratoria grave va a tener un paro. Vamos a tener entonces, como les mencionaba, un grupo respiratorio dorsal, un grupo respiratorio ventral y un centro neumotáxico, que está a nivel del bulbo y protuberancia del tronco encefálico o del puente del encéfalo. ¿Ok? Que son, acá lo podemos ver un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, esas neuronas del grupo respiratorio dorsal van a controlar la inspiración y el ritmo respiratorio, van a tener una función muy importante, que es el control de la respiración. La mayor parte de estas neuronas van a estar localizadas en el interior del núcleo del tracto solitario, que no es más que la terminación sensitiva de los nervios vago y glosofaríngeos, que transmiten señales por medio de quimioreceptores periféricos, varoreceptores y de diversos tipos de receptores pulmonares de cambios de presión, por ejemplo. El centro neumotáxico entonces se dedica a limitar la duración de la inspiración y aumentar la frecuencia respiratoria, perdón. Tiene la función de controlar el punto de desconexión de la rampa inspiratoria, controlando de esa manera la duración de la fase llenado del ciclo pulmonar, y la inspiración podría durar aproximadamente 0.5 segundos, con lo que los pulmones se llenarían ligeramente. ¿Ok? Solo con la señal del centro neumotáxico. Hay un efecto secundario, que es que al aumentar la frecuencia respiratoria, hay una limitación de la inspiración que acorta la expiración y todo el periodo de cada respiración. El grupo respiratorio ventral entonces cumple ambas funciones, inspiración y expiración, y en esta zona actúa un mecanismo de sobreestimulación cuando son necesarios niveles altos de ventilación pulmonar, sobre todo cuando la persona está haciendo ejercicio intenso. También tenemos que las funciones de este grupo neuronal son diferentes al grupo dorsal, porque permanecen casi totalmente inactivas durante una respiración normal. Las neuronas respiratorias no parecen participar en la oscilación rítmica de la respiración,
Los impulsos respiratorios para aumentar la ventilación pulmonar se hacen mayores de lo normal. Y la estimulación eléctrica de algunas neuronas del grupo ventral produce la inspiración, mientras que la estimulación de otras produce la expiración. En cuanto a la actividad global del centro respiratorio, lo más importante a saber es que cómo aumenta o disminuye la intensidad de esta señal es solo para ajustarse a las necesidades ventilatorias del cuerpo. Por ejemplo, si yo estoy haciendo ejercicio intenso, la frecuencia, con frecuencia, esto produce un aumento en la velocidad para utilizar oxígeno y la formación de ácido carbónico hasta 20 veces por lo normal. Bien, ¿tienen alguna consulta, chicos? Bien, chicos, entonces si no tenemos preguntas,